¿Por qué sigues creyendo que si sabes que está mal deberías poder parar? Piénsalo un segundo. Si el conocimiento mandara, ¿cuántas veces habrías recaído en lo mismo después de prometerte que no? Si la respuesta fácil fuera cierta, tu vida sería una lista de decisiones impecables. Y no lo es. Entonces, ¿qué es esa fuerza silenciosa que te empuja hacia lo que dices odiar? Comenta ahora mismo cuál es ese error que repites aunque lo veas venir. Y dime, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Dices, me falta disciplina. Bien, ¿qué significa eso exactamente? ¿Una sustancia interna que hoy tienes y mañana desaparece? Si fuera una falla moral, ¿por qué se activa siempre en los mismos momentos, con los mismos disparadores, como si alguien apretara un botón? Y si de verdad tu mente estuviera bajo tu control directo, ¿por qué hay conductas que ocurren antes de que aparezca cualquier decisión consciente? ¿No te suena raro que lo que llamas yo llegue tarde, como si solo firmara lo que ya fue decidido? Ahora vayamos más hondo. Cuando repites el error, ¿sientes que eliges o sientes que caes? Si caes, entonces no estás describiendo una decisión, estás describiendo una pendiente. Y una pendiente no se discute con sermones, se obedece. ¿No será que tu vida tiene rutas preferenciales, caminos ya marcados, trayectorias que el sistema toma por defecto? Si eso es cierto, entonces la idea de voluntad no es la causa principal. Es un relato que tu conciencia cuenta para no aceptar algo inquietante. Porque la verdad incómoda sería esta. Quizá no repites el error porque eres débil, sino porque el error es estable. Quizá tu cerebro, ese sistema biológico que vive optimizando energía y reduciendo incertidumbre, ya encontró una forma de funcionar que le cuesta menos, aunque a ti te destruya por dentro. ¿Te das cuenta del giro? No estás peleando contra un vicio. Estás intentando mover un sistema entero fuera de un estado al que tiende naturalmente. Y si eso suena oscuro, es porque lo es. Te dices, es simple, solo tengo que dejar de hacerlo. Y suena razonable porque en tu cabeza todo ocurre como una conversación. Piensas, decides, actúas. Pero observa la realidad. Procrastinas otra vez. Vuelves a la misma discusión. Compras lo que juraste no comprar. Desbloqueas el teléfono sin motivo. Si el problema fuera falta de ganas, ¿por qué la repetición tiene patrones tan precisos? ¿Por qué aparece con horarios, contextos y sensaciones casi idénticas? La explicación popular te da una sensación de claridad, pero solo nombró el síntoma. Cuando dices, me falta disciplina, ¿qué estás explicando exactamente? Esa frase suena a causa, pero funciona como una etiqueta. Describe el resultado y lo convierte en identidad. Y lo peor de las etiquetas es que te dejan sin mecanismo. Si todo es debilidad, entonces no hay estructura que entender, ni palanca que mover, solo culpa. Y la culpa no rompe el ciclo, lo endurece, porque te empuja de vuelta al mismo estado mental que ya conoces, al mismo guión interno que se activa cada vez que fallas. Además está la suposición escondida. Sé que está mal. ¿Seguro que saber es lo que controla? Si el conocimiento mandara, nunca repetirías lo que ya entendiste. No volverías a lo destructivo después de reconocer las señales. No caerías en el impulso después de prometerte, hoy no. Entonces, ¿qué significa realmente saber algo? ¿Es una fuerza que empuja tu conducta? ¿O es solo una narración consciente que llega tarde, cuando la conducta ya está en marcha? Porque fíjate en cómo ocurre. ¿Decidiste revisar el teléfono o lo encontraste ya en tu mano? ¿Elegiste entrar en la discusión o la frase salió antes de que la pensaras? ¿La compra impulsiva fue una elección o un alivio rápido contra una tensión que venía creciendo? Las explicaciones comunes miran el acto final y lo llaman decisión. Pero lo que importa es la secuencia previa. Disparadores, automatismos, rutas que se encienden antes de que tu yo racional aparezca para justificar. Por eso, si quieres, puedes,
se rompe con tu propia experiencia. Quieres y no puedes. O puedes por un rato y luego no. Si la voluntad fuera un botón, ¿por qué funciona intermitente y depende tanto del contexto? La repetición no se comporta como un capricho, se comporta como un patrón que se impone. Y cuando algo se impone así, insistir en moralizarlo es la forma más rápida de quedar atrapado. La pregunta deja de ser ¿qué me pasa? Y se vuelve más inquietante. ¿Qué condiciones hacen que esto sea lo más fácil de repetir? Imagina una pelota colocada en medio de un paisaje montañoso. No sabes nada más. Solo ves colinas y valles. Ahora responde con honestidad. Si empujas ligeramente la pelota, ¿qué esperas que ocurra? Tu intuición dice que dependerá de la dirección del empujón. Que si empujas hacia la derecha, irá a la derecha. Si empujas hacia la izquierda, irá a la izquierda. Parece obvio. Movimiento igual a voluntad aplicada. Pero esa intuición es incompleta. Porque no has considerado algo decisivo, la forma del terreno. Ahora imagina que la pelota no está sobre una superficie plana, sino en el fondo de un valle profundo. Puedes empujarla un poco y rodará unos centímetros. Pero cuando sueltes la fuerza, regresará al punto más bajo. No porque quiera, no porque tenga intención, sino porque el sistema completo, gravedad incluida, la conduce hacia el estado de menor energía. ¿Te das cuenta del detalle? El resultado no depende solo del empujón. Depende de la estructura invisible que lo rodea. Tu expectativa inicial era lineal. Fuerza aplicada, resultado proporcional. Pero el paisaje introduce algo más poderoso que tu impulso momentáneo. Introduce estabilidad. En un valle profundo, pequeños empujones no cambian el destino final. Solo producen oscilaciones temporales. Y aquí aparece la incomodidad. ¿Cuántas veces has empujado tu conducta con promesas intensas, solo para volver exactamente al mismo punto días después? Tal vez no estabas fallando. Tal vez estabas empujando dentro de un valle. Ahora lleva esa imagen a tu vida. Ese hábito que repites no es solo una acción aislada. Es el fondo de un valle conductual. El sistema completo, recuerdos, recompensas, emociones anticipadas, contexto, forma el terreno. Cuando decides cambiar, aplicas un empujón consciente y durante un momento parece funcionar. Pero si el valle sigue ahí, la trayectoria natural es regresar. No es misterio, es dinámica. El sistema tiende al punto más estable disponible. Lo inquietante es esto. Desde dentro, sientes que estás luchando contra ti mismo. Pero desde fuera, lo que se ve es un sistema obedeciendo su configuración. Y aquí la intuición se rompe definitivamente. No estás simplemente decidiendo mal. Estás intentando modificar una trayectoria estable con impulsos aislados. Y en cualquier sistema físico, eso rara vez es suficiente. Entonces la pregunta ya no es cómo empujar más fuerte, sino qué tendría que cambiar en el terreno para que el valle deje de ser el destino natural. Si esta analogía es correcta, entonces tus errores repetidos no son anomalías psicológicas, son estados estables, atractores, puntos hacia los cuales el sistema evoluciona, porque allí el costo es menor y la estabilidad mayor. Y eso cambia todo, porque deja de tratarse de voluntad contra debilidad. Se convierte en estructura contra estructura. Y cuando entiendes eso, la curiosidad se vuelve inevitable. Si no es una batalla moral, ¿qué tipo de sistema eres realmente? Un hábito, en su versión más simple, es una decisión que dejó de necesitar decisión. Al principio hay esfuerzo, atención, fricción, debate interno. Pero cada repetición le enseña al sistema una lección práctica. Esto ya lo conozco. Y cuando el cerebro reconoce un camino conocido, tiende a automatizarlo. No por pereza moral, sino por eficiencia. La acción deja de pasar por una deliberación completa
y empieza a ejecutarse como un atajo. Por eso puedes saber que algo te hace daño y aún así hacerlo sin sentir que eliges en el momento. El acto ocurre con la naturalidad de lo repetido. Y aquí aparece la primera corrección. No estás tomando cada acción desde cero. La mayor parte del tiempo, no estás construyendo conducta, estás reproduciendo patrones. Automatizar significa reducir carga, menos dudas, menos cálculos, menos energía gastada. Lo cotidiano lo demuestra. Conduces sin pensar cada movimiento, escribes sin planear cada letra, respondes sin analizar cada palabra. Lo mismo puede ocurrir con un hábito destructivo. El sistema no evalúa moralidad, evalúa costo. Si un comportamiento se vuelve barato, se vuelve frecuente. Y si se vuelve frecuente, se vuelve todavía más barato. Entonces el error repetido deja de ser irracional en el sentido simple. Tiene una lógica interna, la lógica de la repetición. Cada vez que un patrón se ejecuta, el cerebro se vuelve mejor en ejecutarlo. Mejor significa más rápido y con menos gasto. Esa es la trampa. El aprendizaje no distingue entre lo que te conviene y lo que te atrapa. Aprende lo que se repite. Y si algo se repite en condiciones similares, el sistema empieza a anticiparlo. Cuando llega el contexto, la respuesta aparece antes de que tu explicación consciente alcance a organizarse. No es que tu voluntad sea inútil, es que llega tarde a un proceso que ya está optimizado. Por eso la promesa sola suele fallar. Una promesa es un evento consciente. Un hábito es una estructura repetida. Y estructura vence evento. Puedes tener un momento de lucidez, una noche de determinación, una frase poderosa frente al espejo. Eso es un empujón. Pero si el patrón ya está automatizado, el empujón compite contra una maquinaria que se ejecuta con fluidez. Lo sientes como yo contra yo, pero es más preciso verlo como una capa consciente intentando interferir con una ruta ya consolidada. No es derrota moral, es asimetría de fuerzas dentro del sistema. Este es el punto en que el sentido común se vuelve insuficiente, incluso si suena motivador. Solo hazlo, no explica por qué no se hace. Solo para, no explica por qué no se para. Porque el problema no está en entender, sino en la estabilidad del patrón. Y eso exige una idea más sobria. El cambio no es un acto único, es una reconfiguración. Si el hábito es un atajo, hay que entender qué lo volvió el atajo preferido. ¿Qué lo hizo tan eficiente, tan disponible, tan natural? Esa pregunta empieza a sonar menos como psicología de autoayuda y más como dinámica. Y aún así, esta es solo la primera capa. Decir el cerebro automatiza para ahorrar esfuerzo aclara algo, pero no explica cómo se construye esa automatización, ni por qué ciertos hábitos se vuelven tan resistentes. ¿Qué ocurre en el sistema cuando repites? ¿Qué se fortalece? ¿Qué se transfiere? ¿Qué circuitos toman el control? ¿Qué hace que algunos patrones sean superficiales y otros parezcan valles profundos de los que no se sale con voluntad? Si quieres entender por qué el empujón no basta, tienes que mirar debajo de la intuición y debajo del lenguaje. Tienes que mirar el mecanismo. Cuando repites un comportamiento, no solo lo haces otra vez, lo inscribes. La repetición fortalece conexiones neuronales. Eso es plasticidad sináptica. El circuito que se activa seguido se vuelve más fácil de activar la próxima vez. Y más fácil no es una metáfora. Es menos resistencia funcional, menos costo para producir la misma salida. Con el tiempo, el sistema ya no necesita que la corteza prefrontal, la parte que evalúa, planifica, frena, esté presente en cada paso. La ejecución se delega. Por eso puedes observarte haciendo algo y sentir que la decisión no estuvo en el centro, como si hubieras llegado tarde a tu propio acto. En paralelo entra el circuito de recompensa. Y aquí el sentido común se equivoca de nuevo. Dopamina no es simplemente placer. No es un botón de felicidad. Es un mecanismo de aprendizaje. Codifica expectativa. Señaliza que algo importa y que conviene repetirlo.
A veces lo que se refuerza no es el acto en sí, sino el alivio inmediato que trae. Bajar tensión, escapar de incertidumbre, evitar una incomodidad. Y ese refuerzo puede ser intermitente. No ocurre siempre, pero ocurre lo suficiente. Lo intermitente es brutalmente estabilizador, porque mantiene al sistema buscando, insistiendo, regresando. Como si cada repetición prometiera que esta vez cerrará el circuito completo. Mientras eso sucede, el control se desplaza hacia sistemas subcorticales, especialmente los ganglios basales, que automatizan secuencias y hábitos. En términos prácticos, cuanto más repetido, menos deliberado. Cuanto menos deliberado, más rápido. Y cuanto más rápido, más invisible para la conciencia. Ahí ocurre la inversión más importante. No es que la mente consciente falle en controlar. Es que el sistema ya aprendió a funcionar sin pedirle permiso. La voluntad no desaparece, pero se vuelve una capa tardía, intentando intervenir en una ruta que ya corre por defecto. Por eso entender no desarma el hábito. El hábito no vive en la explicación verbal. Vive en una arquitectura entrenada. Ahora añade una restricción física que casi nunca se menciona. Economía energética cerebral. El cerebro es pequeño en masa, enorme en consumo. Quema una fracción desproporcionada de energía. Por eso la automatización no es solo conveniente, es metabólicamente coherente. Si una conducta se vuelve rutina, reduce costo computacional. Y el sistema tiende a reducir costos. Desde ese punto de vista, repetir no es irracional. Es el camino de menor resistencia. La conducta estable no es necesariamente la mejor para ti. Es la más eficiente para el sistema bajo ciertas condiciones. Y esa frase debería incomodarte, porque reencuadra el problema por completo. Y aquí es donde la analogía física deja de ser metáfora suave y se vuelve estructura. Un hábito funciona como un atractor dinámico, un estado estable hacia el que el sistema evoluciona. Como la pelota buscando el valle, tu conducta busca configuraciones que ya son fáciles, probadas, energéticamente baratas. La retroalimentación positiva, repetición que fortalece, fortalecimiento que facilita, profundiza el valle. La inercia conductual aparece. Cambiar trayectoria exige más que intención, exige energía y modificación de parámetros. Y a veces el cambio ocurre como transición de fase. No porque empujaste un poco más, sino porque algo crítico cambió en el sistema y de repente otro estado estable se volvió posible. La conclusión es incómoda pero clara. No repites errores por falta de moral, repites porque el sistema ha construido estabilidad. Cambiar, entonces, no es gritarle órdenes a la pelota, es rediseñar el paisaje. Si miras todo esto en conjunto, aparece un patrón inquietantemente general. No estamos hablando de tu caso como algo raro, sino de una forma típica de funcionamiento en sistemas complejos. Un sistema dinámico no elige su destino. Evoluciona hacia estados estables bajo sus restricciones. En física, esos estados se describen como atractores, configuraciones a las que el sistema retorna una y otra vez, aunque lo perturben. En tu conducta ocurre algo análogo. Energía, estabilidad y retroalimentación construyen rutas preferentes. Y de pronto, lo que llamabas mi error deja de ser un fallo aislado. Se vuelve una manifestación local de una estructura más amplia. Pero aquí entra una honestidad necesaria. La ciencia explica con bastante claridad piezas importantes. Cómo la repetición fortalece conexiones. Cómo ciertos circuitos de recompensa refuerzan expectativas. Cómo la automatización transfiere control a sistemas subcorticales. Cómo la economía energética empuja hacia lo eficiente. También explica, a nivel general, por qué sistemas no lineales tienden a estabilizarse y por qué pequeños cambios suelen no bastar cuando el paisaje tiene valles profundos. Eso es sólido como explicación estructural. Lo que no ofrece, al menos no de forma completa, es una predicción exacta de tu comportamiento individual en cada situación,
ni una descripción final de cómo emerge exactamente la agencia consciente de todas esas capas. Y esa frontera importa, porque cambia el tipo de pregunta que vale la pena hacer. No es ¿por qué soy así?, como sentencia personal, ni ¿qué decisión puntual me falta?, como solución mágica. Es ¿qué parámetros del sistema sostienen este atractor? Entorno, señales, recompensas intermitentes, incertidumbre, fricción, disponibilidad, estado fisiológico. Ahí la libertad no desaparece, se redefine. Ya no es la fantasía de decidir en vacío, sino la capacidad de intervenir en condiciones. Y cuando entiendes eso, el fenómeno deja de ser un drama privado y se vuelve algo más frío y más grande. Un cerebro físico, en un mundo real, buscando estabilidad incluso cuando esa estabilidad te cuesta caro. Vuelve al inicio. ¿Por qué repito lo que sé que me daña? Ahora la pregunta ya no suena como un misterio psicológico, ni como un juicio moral. Suena como lo que realmente es: un sistema tendiendo a un estado estable. Repetición, fortalecimiento sináptico, automatización, reducción de costo, más repetición. No es un círculo vicioso por maldad, es un bucle de estabilidad. El cerebro no busca lo correcto en el sentido humano, busca lo estable, lo predecible, lo energéticamente coherente. Y eso significa que tu frustración no era la prueba de tu fracaso, era la señal de que estabas intentando cambiar una dinámica profunda con una herramienta superficial. Por eso la voluntad por sí sola suele sentirse como gritarle a un paisaje. La voluntad opera dentro del sistema, no fuera de él. Puede empujar, puede iniciar, puede interrumpir por momentos, pero si el valle sigue cavado, el retorno es probable. Cambiar no es pelear contra tu peor versión, es modificar parámetros, romper retroalimentaciones, alterar recompensas, cambiar señales, introducir fricción donde antes había atajos, rediseñar condiciones hasta que otro estado estable se vuelva posible. Cuando eso ocurre, el cambio no se siente como guerra constante, se siente como transición. De pronto, lo que era difícil deja de exigir heroísmo para sostenerse, porque el terreno ya no te arrastra hacia atrás. Y aquí queda la idea que quiero que te persiga después de apagar el video. Repetir errores no es un defecto moral escondido en tu interior, es física aplicada a un cerebro biológico. Energía, estabilidad, refuerzo, atractores. Si entiendes el mecanismo, la culpa pierde su poder hipnótico y aparece otra postura: análisis estructural. No ¿qué me pasa?, sino ¿qué sostiene esto? Esa pregunta es menos cómoda, pero es más real. Y extrañamente, es más esperanzadora, porque sugiere que no estás condenado a luchar contigo mismo para siempre. Estás ante un sistema que puede cambiar cuando cambian sus condiciones. Y eso convierte la vida en algo más extraño y más coherente de lo que el sentido común jamás admitió.